Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, curiosidades inquietantes e inútiles, leyendas escabrosas y sin sentido, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter en @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo con preguntas, con inquietudes, con opiniones y sugerencias a info@espadaweb.gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y también de nuestro nuevo, aunque no tan nuevo, grupo de Telegram, también llamado La Espada de Damocles. Ahí hay muchos usuarios, muchos oyentes que comparten ideas, que hablan de distintos temas muy realmente interesantes. También puedes compartir nuestro programa y hasta subirlo con toda libertad sin ni siquiera pedir permiso a tus propios canales, de manera que el programa dé vueltas por el mundo. Pero sobre todo, como digo siempre, sabes que no te lo puedes perder. Aquí estamos domingo por la mañana, horario de misa. Estamos aquí en la biblioteca pecando, ¿no? Porque no estamos donde deberíamos estar, en la Biblioteca Pública del Fontane, en Oviedo. Y tenemos la tercera parte del programa del Puer. Habíamos hecho la primera parte donde no abordábamos inicialmente el tema y el puer tenía que ver con el puber, tenía que ver con esa juventud eterna. Y lo fuimos planteando desde distintos ángulos. Primero desde la visión de Marie Bonfrance, que era una discípula de Jung, y también estamos entrando en el enfoque de James Hillman. No voy a repetir lo que planteamos antes porque ya lo vimos abundantemente en la primera y en la segunda parte, pero notamos, como estábamos conversando recién aquí también, que todos nosotros tenemos algo de puer. Y muchos de estos enfoques del puer tienen que ver con enfoques peyorativos. Algunos de ellos que fuimos planteando nos mostraban que el puer era aquella persona que es inconsistente, que no se compromete, que quiere vivir como si fuera un adolescente o un niño eternamente, que no madura. Pero también vimos ayer, en la segunda parte, que había una versión del puer que parecía ser súper madura, parecía ser una persona completamente seria, una persona aparentemente adulta, lo que llamaríamos un puer adaptado. Y sin embargo, seguía siendo puer. Era una persona que había básicamente matado, sacrificado a su niño. Y vamos a ver en esta tercera parte el aspecto positivo del puer, porque no se trata, este recorrido que estamos haciendo, de superar al puer en el sentido de dejar de ser ese niño y convertirse en un adulto serio, solemne, protocolar, que cumpla con las cosas, que asuma responsabilidades, pero que haya matado a esa espontaneidad mágica y maravillosa que a veces vemos reflejada, por ejemplo, en libros como El Principito, de un autor francés cuyo nombre es difícil de pronunciar y que, bueno, nos muestra por un lado esa inocencia espontánea del niño y por otro lado también esa superficialidad que a veces muestra el Principito cuando se vuelve irritable, por ejemplo. Así que vemos que hay esa ambivalencia en el puer. Todos nosotros somos el arquetipo del puer nos habita. Pero también hay otro arquetipo paralelo al puer que es su complemento y es el senex. El senex viene de la palabra senil, viene de senex justamente, y significa anciano.
viejo, mientras que puer, la palabra que en nuestro idioma se deriva de eso es puber y tiene que ver con aquel que es un adolescente, aquel que todavía no llegó a la adultez. Entonces, el puer, por un lado, el niño, y por otro lado, el anciano, el senex, son dos polos. Pero como siempre en la vida no se trata de optar, no se trata de que uno sea una cosa o la otra, sino que tal como sucede en los mandalas astrológicos, se trata de un y, esto y lo otro. Entonces se trata de ser el puer, pero también ser el senex. Es decir, si yo soy solo senex, me convierto en una persona seria, desterrando al niño, ese niño que destierro va a parar a mi inconsciente y acaba poseyéndome desde el inconsciente y ya vimos que ese sería el aparente puer adaptado, aquella persona que cumple todas sus funciones, ha matado a su niño y su niño lo posee de maneras de las más diversas, de repente siendo caprichoso, necesitando de la contención y del amor de los demás, desesperadamente. Siempre lo otro va a estar en el inconsciente. Entonces, de la misma manera, si me posiciono en el puer, el Cenex va a ir a parar a mi inconsciente y en el fondo voy a ser duro, voy a ser anquilosado como un anciano, aunque sea el puer, ahí vemos ese adolescente, aunque tenga 40 años, que pretende ser libre, pretende de que nada lo ate, pero en su libertad es estructurado. Es decir, nadie puede tocarle, dentro de su libertad, sus estructuras, ¿no? Él dice que es libre, que no cae en ninguna estructura, sin embargo, él es rígido en su libertad, en sus estructuras de libertad. Por lo tanto, inconscientemente está siendo poseído o comido por el Cenex, por el anciano. Entonces, el puer interior, el niño interior, es el self, el ser en potencia. Recordemos que Jung decía que si la vida es como un gran mandala, bueno, hay un centro, como en la carta natal astrológica. Ese centro es el self, el ser. Y él decía que el proceso de la individuación, el proceso de ir equilibrando y fluyendo con toda esta expresión de arquetipos, no se trataba tanto de tomar partido por un lado o por otro, sino por centrarse, por encontrar ese equilibrio en el medio. Cosa que Hillman no está tan de acuerdo con esto, sino que le ha dado ese vuelco del que hablamos alguna vez, que consiste en tampoco tomar posición, pero sí dejarse arrastrar de ese centro hacia los laterales tantas veces como eso suceda. No oponer resistencia a la, digamos, a la habitación o inhabitación, se diría, de los arquetipos hacia nuestra vida. Es decir, permitir que nos arrastren, permitir que se produzca una armonía en el movimiento. Y en ese movimiento hay aprendizaje. Pero el aprendizaje ocurre siempre desde el niño. Aquella persona que mata a su niño, aquella persona que se vuelve un niño superficial, en cualquiera de estas ocasiones, pierde la posibilidad de ser ese puer eternus, ese niño divino, y se convierte simplemente o en un niño que no se compromete o en un anciano que se anquilosa, habiendo matado o pretendido matar a su niño. Entonces vemos en las mitologías del mundo personajes como Jesús, Krishna, Dionisos también, que tienen su faceta de niño. Y a lo largo de los siglos y de los milenios seguimos todavía adorando al niño Jesús, por ejemplo, al niño Krishna. En la India hay una de las formas de Krishna que es el bebé Krishna, y se cuentan historias de él, muchísimas, la gente se enternece, lo mismo el niño Jesús, que mucha gente adora específicamente al niño Jesús, y cada Navidad, cuando se da ese nacimiento, nos da esa ternura del niño y la idea de que algo nace. Es decir, el niño sigue existiendo en nuestras vidas. Y es por eso que en las películas nos encantan las personas que son como ese puer eternus. A veces en sus formas distorsionadas, como hablamos ayer, como el James Bond que nunca se compromete con ninguna chica, el James Bond que es especial, es un agente especial, como ningún otro, es narcisista. Bueno, lo elegimos aunque sea como sustituto del que debería ser. El que debería ser es el niño divino,
es aquel héroe que realmente sí rompe estructuras, sí mata dragones y realmente alcanza aquello que es la individuación, alcanza la posibilidad de desprenderse de la madre. Y hablamos ayer de que la madre no necesita ser una madre buena, puede ser una madre cruel y mala. En cualquier caso, es buscar una independencia. Y eso solo puede lograrse a través del niño. Pero vamos a examinarlo con más detalle. La puerilidad, ¿no? El ser pueril significa, habla de esa superficialidad del niño. A veces el que mata a su niño se corroe por dentro y a eso en la alquimia le llaman el lobo, ¿no? El lobo en la alquimia es esa fuerza corrosiva, lunar, que nos come por dentro porque hemos matado algo muy vital dentro de nosotros. Entonces Jung dice que el niño divino es un mediador. ¿Se acuerdan esa figura que habíamos creado de que aparecía José, María y el niño en medio? Ese niño es el que después se va a convertir en el héroe. La historia de Cristo es la historia de un héroe. Es la historia de alguien que crece, que pasa vicisitudes, que es tentado por el diablo. Esa tentación es como una invitación a volver, como diciendo, ¿para qué vas a ser tú si, se acuerda que le decían, arrójate de este risco, los ángeles van a venir a salvarte, está en las escrituras, convierto estas piedras en panes, ¿no? Tú puedes hacerlo, tienes ese poder. Es decir, busca el camino fácil, ponte bajo el ala de tu madre, vuelve a su redil. ¿Para qué vas a iniciar un camino independiente? ¿Para qué vas a buscar un trabajo? ¿Para qué vas a crecer? ¿Para qué vas a golpearte si con mamá estás mejor? Entonces, esas tentaciones del diablo, de Satanás, bueno, tienen mucho que ver con la fuerza lunar de una madre que quiere volver a su hijo, a su útero, ¿no? Volver a la tranquilidad. De hecho, cuando aparece la Virgen María en una ocasión donde Jesús está ahí con sus discípulos, viene la Virgen María con sus hermanos, con sus hijos, otros hijos, hermanos de Jesús y hermanas, y, y la Virgen, bueno, quiere hablar con él, así que habla con los discípulos y le dice, avísenle que aquí está su madre y sus hermanos. Y Jesús responde a los discípulos, decidle quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Es decir, ese es un corte, es decir, no pertenezco a esto, necesito una independencia, necesito romper, necesito cortar con eso. Y ese es el camino del héroe. Entonces el niño, el puer, es aquel que nace del seno de la madre, pero necesita erigirse como un héroe. Y es un equilibrador. Por un lado está José, como el sol, aquello en lo que el héroe va a convertirse, la figura de padre, y por otro lado está la madre, la mamá, la que le da todo, obviamente, pero de la cual tiene que desprenderse. Entonces Jung afirma que esa potencialidad es preexistente, que todo niño que viene al mundo ya trae dentro de sí, toda persona trae dentro de sí la potencia, la posibilidad de alcanzar la individuación. O sea, somos seres para la individuación. Somos seres que estamos hechos para luchar la batalla del desprendimiento de lo cómodo. Es decir, somos seres que nacemos contenidos y que la vida nos expulsa. Diría Heidegger que estamos arrojados al mundo. Cuando nace un bebé, no solo nace con dificultad y con dolor, sino que no puede evitarlo. El bebé no puede quedarse dentro del útero eternamente. Es expulsado por ese útero. Las contracciones son una manera de decirle, ahí estás. Y se corta el cordón umbilical y respira por sí mismo. Y hay un intento siempre de regresar a la madre, de quedarse en sus brazos, de no querer caminar, de no querer emprender el viaje solo, ese niño que no quiere comer a menos que la madre le dé la comida en la boca, ese adolescente que no se anima a dar el paso de conseguir un trabajo en algún momento porque con la madre o con los padres está más cómodo. Es decir, esa ruptura es algo que siempre se nos propone. Aún como adultos, siempre está ese puer en una vuelta más,
donde tenemos una amistad con alguien y esa persona, bueno, nos facilita las cosas en esto y en aquello. Ese lugar donde trabajamos no es el mejor, pero es cómodo. Es decir, siempre está la posibilidad de despertar un héroe. Y ese héroe que despierta, despierta desde el niño. Porque si yo me convierto en un viejo, me anquiloso. Y si me anquiloso, me establezco. Y si me establezco, no cambio. Pero si fuera todo tan fácil, podríamos simplemente osificarnos, volvernos como de hueso, y la vida no nos molestaría más. Seríamos como una especie de árbol seco. Pero desgraciadamente no es así. El niño persiste. El niño siempre estará ahí. Siempre habrá un Jesús que nace en Belén, ¿no? En el pesebre, y siempre querrá salvarse de Herodes, y siempre querrá superar las tentaciones del diablo, y siempre querrá, tarde o temprano, aspirar al madero, aspirar a la cruz. Ese es el final del héroe. El héroe busca realmente cumplir su misión. Eso es lo que cada ser humano lleva dentro de sí. Y eso mismo es lo que genera la frustración. Cuando eso no ocurre, porque no lo permitimos, porque nos quedamos con lo cómodo, bueno, es como si nosotros mismos nos estuviéramos lastimando, porque estamos como intentando postergar lo impostergable. Entonces, soñar con niños, uno puede soñar con un bebé, soñar con un niño pequeño, nos habla de la necesidad de ese niño interior en nosotros de surgir, ¿no? Cuando uno tiene sueños con un niño sobre todo desvalido, un niño que le pasan cosas, que llora, que quedó ahí a la vera del camino, bueno, nos habla de que nuestro niño tiene muchas ganas de aparecer, de surgir. Normalmente el proceso ocurre así. Lo inconsciente, que es la madre, la gran diosa, ¿no? O Yahvé, el Dios que crea la humanidad, o la Virgen María, ¿no? Si queremos dentro del mito cristiano, da a luz un bebé, da a luz a alguien, así como la vida nos da a luz a nosotros. Eh, Ese bebé trae la potencia de integración, trae la potencia de potencialmente llegar a ser todo, llegar a ser alguien, desprenderse, cortar el cordón umbilical. Ese es ese Jesús que nace en el pesebre, con todo eso en potencia, porque podría haberse coartado, podría haber dicho Jesús, no, mejor me quedo de carpintero acá con José, con María, tengo mi plato de comida asegurado, tengo un trabajo, ¿para qué me voy a ir a lugares tan lejanos? Vivo en Galilea, que es una provincia olvidada, ¿qué me voy a ir a Jerusalén, por ejemplo? Que es como la gran urbe donde nadie me conoce, donde voy a tener desafíos tras otros, donde están los maestros de la ley, gente preparada, de ciudad. Yo soy gente de campo, más rural. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Por qué no me quedo acá y vivo feliz? Pero no, él y el mito, y por eso nos atrae ese mito, él decía, quiero cumplir, ¿no? Lo que decían los salmos, ¿no? Por eso a cada rato decía, esto sea, o en los evangelios dice, esto lo hizo para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías cuando dijo, no sé, tal cosa. O al final de su camino en el madero cuando dijo, todo está cumplido. Es decir, hay un sentimiento en todo ser humano de que debemos cumplir unos ciertos pasos. Como decía Hillman, esa bellota que todos somos, con esa pretensión de convertirse en roble. ¿Una bellota puede no convertirse en roble? Claro. Una bellota puede quedarse en bellota, una semilla puede quedarse en semilla. Mucha gente se queda a mitad de camino porque quiere, porque le es más fácil. Y alguien diría, bueno, esa vida es más conveniente. No hacen tanto esfuerzo, no tienen que contradicciones. Bueno, pero hay un gran sufrimiento, que es el sufrimiento de saberse rezagado, saber que no di ese paso que debería haber dado, ¿no? Es esa especie de peso moral, ¿no? De haber rechazado ese imperativo de debo, ¿no? En la película La última tentación de Cristo vemos al personaje también tener esta dicotomía donde yo lo revelo como un spoiler la película porque es una película vieja, si no, no lo contaría. Que en una escena casi final está Jesús en la cruz y aparece un ángel y le sugiere,
mira, si quieres puedes bajarte de esa cruz e iniciar una vida familiar. ¿Para qué vas a sufrir? Y él elige bajarse, ¿no? Está basado en la novela de Nikos Kazantzakis, que esta novela le generó una excomunión dentro de la iglesia ortodoxa griega, porque se decía que el contenido era muy herético, muy blasfemo. Entonces, bueno, se baja Jesús, se casa con María Magdalena, tiene hijos, y en un momento, cuando ya es viejo, en esta historia paralela que el ángel le dio la posibilidad, cuando ya está muy viejo, él ve a Jerusalén incendiada, como ve todo lo que él podría haber hecho y en lo que podría haber participado y no lo hizo. Y arrastrándose de su cama, de su lecho de muerte, por el suelo, intenta regresar y le ruega a Dios que como último don le otorgue la posibilidad de volver a la cruz. Y entonces Dios, en la escena final, le da la posibilidad de reaparecer en esa cruz y vuelve a la escena donde se dio esa bifurcación, esa invitación del ángel y esa aceptación. Y vuelve a la cruz y muere en la cruz. Es decir, el madero es la potencia cumplida, la posibilidad de realmente ser lo que uno sentía que tenía que ser, ¿no? No caer en la comodidad. Entonces, si nace ese Jesús, hay dos opciones. Hay amenazas continuas del inconsciente, ¿no? Que aparecen, que sería lo que en las mitologías son los demonios, los dragones, aquellos que quieren comernos, como la gran boa constrictor que come el elefante del Principito, que nos invita a regresar a la comodidad en todo, en lo cotidiano. Cada día tenemos un montón de propuestas de ¿y por qué no te echas ahí en el sillón y no haces nada y descansas? ¿Por qué no dejas ese plan tan difícil y te entregas simplemente? ¿Por qué no te deshaces? Entonces, si aceptamos esto, bueno, regresamos al útero, regresamos a mamá. Pero si nos animamos a romper con esa estructura y realmente pelear, luchar, que es el camino del héroe, y que por eso digo nos atrae tanto en las novelas y películas y mitos, por aquello que realmente consideramos que somos, entonces ahí normalmente aparecen guías, aparecen indicios, aparecen ayudas, ¿no? El sabio que nos visita, el hada madrina, aparecen cosas que nos van diciendo, mira, para tu camino toma esto, toma aquello otro. Y son dones que vamos recibiendo. Y nuestro fin es pelear contra el dragón. En algún momento nos vamos a encontrar con primero el pequeño dragoncito diario, pero a veces, cada ciertos meses, un dragón más grande y alguna vez con el verdadero dragón, con el grande grande. Y podemos luchar y vencer o luchar y fracasar. Si fracasamos, caemos en una espiral a veces de desánimo y volvemos a veces temporalmente y a veces permanentemente al útero de la madre, a la tranquilidad y a la comodidad otra vez. Y si vencemos, realmente nos convertimos en un héroe y nos identificamos con la conciencia, ¿no? Ser consciente es una lucha. El ser humano es un ser para la lucha. Es un ser que existe luchando. Persona que deja de luchar muere. Es decir, todo este cuerpo está en este momento luchando contra la desintegración. La fuerza de la entropía, la fuerza del vacío, es mucho más grande que la fuerza de la identidad. La identidad es una lucha continua por ser. Yo necesito continuamente hacer algo para saber qué soy. Donde yo pierdo las fuerzas y dejo de hacerlo, desaparezco. Entonces, es verdad que el héroe tarde o temprano regresará a la madre, pero el drama de la vida es decir, y bueno, como decía Unamuno, si lo que nos espera es el vacío, hagamos de ello una injusticia, ¿no? Y también citaba eso de opponere draconem prehendere vitam est. Es decir, luchar contra el dragón es crear la sensación de estar vivo, ¿no? Crear la vida. Hay que luchar contra el dragón para existir. Quien no lucha directamente no sabe que existe, por lo tanto no existe. Entonces, el puer está continuamente en esa dicotomía de volver al inconsciente
a través de esa inflación, Jung hablaba de la inflación, de hincharse. Inflarse significa como cuando uno lo inflan diciéndole qué bueno que uno es. Bueno, uno puede inflarse con la actitud de niño, identificarse con la actitud de niño y decirle a mamá, soy tu hijo, aquí estoy y voy a ser por siempre tuyo. Si uno hace eso, uno se ha identificado con la figura del puer, del niño, y no del héroe. Es un niño que en lugar de haber evolucionado a héroe, evolucionó a más niño y se ha quedado pegado a la madre y no ha desprendido. O también puede ser que haga lo otro, que es crecer y ser una conciencia separada de la madre, separada de lo inconsciente. Entonces recordemos eso, ser es luchar, dejar de luchar es desaparecer. Entonces, el puer, habíamos visto en ocasiones anteriores, podía ser el puer neurótico de complejo materno que podía rebotar, ya lo aclaramos muy bien, entre el don Juan superficial, el solterón que no se quiere comprometer, el homosexual que rechaza la posibilidad de encontrar una figura femenina. Ya lo aclaramos en el día de ayer en mucho detalle las distintas posibilidades dentro de la homosexualidad y esta discrepancia que hay, que alguien me planteó de que si la homosexualidad era una patología, y lo aclaré en el día de ayer muy bien, en el programa anterior, por eso remito a eso, para que no se genere confusión. Y también la actitud de zombie, que es el adaptado, el que ha matado a su niño interior. Pero por otro lado, que es lo que queremos destacar, el lado positivo del puer, el lado potencial que permite convertirse mañana en el héroe y que no puede venir de otro lado más que del puer, del niño, es el juego lúdico con lo inconsciente, son los arquetipos, ¿no? El puer es un arquetipo, fluir con el arquetipo del puer y generarse entonces el niño divino. El niño divino ya no es el niño superficial que quiere quedarse con mamá. Es un niño que nace de mamá, pero sabe cuál es su destino. Sabe que el final de la carrera es la individuación, la identificación con el self. Y fijémonos que cuando decimos identificación con el self, no quiere decir fusión en el self, porque fusión en el self es otra vez la madre. El héroe no es alguien que desaparece en el vacío del suñatá budista o del nirvana o del brahman absoluto y deja de ser, sino que es alguien que aún todavía siendo conoce al ser. Es decir, desde su individualidad, desde su identidad, todavía no tanto personal, sino ya transpersonal, puede captar desde sí mismo, sin desaparecer, esa totalidad. Si él se fusionara, como el Buda cuando alcanzó la iluminación, si no hubiera regresado como el Bodhisattva, bueno, se hubiera fundido en la madre otra vez. Porque la madre está al principio y al final. La madre es el útero supremo. Uno nace de un útero y muere en otro útero que es el ataúd. Es decir, uno empieza y acaba igual. Uno tiene la posibilidad en el medio de ser un alguien. Temporalmente, siempre gana la madre. Tarde o temprano el dragón nos come. Pero la posibilidad está en el medio. Lucharé y emergeré y me mantendré como un ser individual o viviré muerto, viviré comido. Esa es la opción. Esa posibilidad siempre nace desde el puer. El puer está siempre en el medio. Está todos los días ahí para nosotros como posibilidad de romper estructuras. El puer es el niño que es curioso y que le pregunta a la madre, mamá, ¿por qué la hierba es verde? ¿Por qué el sol alumbra? ¿Por qué, no sé, las personas crecen? ¿De dónde vine? Y cuando la madre le dice, viniste de, no sé, de la semillita, no sé qué, y dice, pero ¿cómo fue que esa semillita apareció? ¿Y de dónde vino, no sé, mi padre? ¿Y de dónde? Es decir, el niño es una pregunta constante, es movimiento constante. Lo contrario a eso es el Cenex, el anciano, el que ya lo da todo por sentado. La vida siempre que da cosas por sentadas y la vida siempre que sabe, muere, desaparece. El único que pregunta y está en marcha
es el niño. Por eso el puer es la invitación a moverse. Como decía Antonio Oliver Montserrat, que me lo pasó un oyente y que me parece muy, muy bueno y acertado sus intuiciones, él decía que un hombre, un ser humano, es un ser en movimiento. Un ser que se queda quieto, que deja de ser nómada, directamente no es humano. No es humano. No tiene ese estatus. El estatus de humano implica el movimiento. Entonces, la Madre Divina, el útero, es lo que llamaríamos el sol negro en la alquimia, el sol negro, o la luna, ¿no? La luna negra, la luna que no se manifiesta, mientras que el niño divino es el sol de mediodía. Entonces el sol de medianoche y el sol de mediodía, ambos polos son la madre y el niño. Entonces la madre divina, el niño cuando va creciendo, se va relacionando con distintas madres si es que hace el camino hacia el héroe. Primero va a ser la madre Eva, ¿no? Aquella madre del inicio. Luego va a ser la madre Helena, como Helena de Troya, aquella figura que rompe un poco estructuras, pero que todavía es muy de este mundo. Por otro lado está María y Sofía, como la sabiduría, que es la figura más grande del ánima, ¿no? De lo femenino, que es con lo que el héroe finalmente puede llegar a relacionarse. Entonces el héroe es el que equilibra, si es que lo logra, la vida prosaica. La vida prosaica es la vida cotidiana, la de trabajar, la de cumplir, la de asumir responsabilidades, que eso es el puer adaptado. Cuando finalmente nos doblegamos y nos adaptamos a cumplir normas. Y cuando digo cumplir normas no se refiere a que yo acepte un trabajo determinado o que acepte ponerme una corbata. Significa cuando acepto que hay verdades. Por ejemplo, cuando me detuve. Si yo acepto que la verdad está en el cristianismo y su pregón, en el budismo y su pregón, en el comunismo y su pregón, o en lo que fuera, me quedé quieto. Si yo hago eso, soy un puer adaptado. Soy alguien que aceptó que las cosas son así y asá y hay que acomodarse a ellas. Y niego el cambio, niego el movimiento. Eso es una vida prosaica. Entonces ahí tengo la familia, la sociedad, el cuerpo, ¿no? El cuidado y el culto del cuerpo, el estatus, ¿no? Y eso implica presiones, sensación de obligación, de exigencias sociales, que son aceptadas. Ese es el puer adaptado, ese es el muerto. Es una persona muerta, ya hablamos ayer, es como un zombie y normalmente vive de los demás. Necesita acudir a aquellos que están vivos, así sea viendo una película, así sea relacionándose en pareja, en amistad, con personas que sí tengan niño. El niño es necesario. Donde quiera que esté, lo buscamos. Vivimos de él. Si no lo podemos vivir en primera persona, nos acercamos a otro que sea como un niño. Por eso es que nos fascina la figura del niño, no solo en el niño que nace, no sé, de esa pareja amiga nuestra, sino el niño real, sino también a todo aquel, aún siendo un Don Juan, aún siendo el carismático vendedor que sabemos que nos está estafando, pero que nos habla de una manera y nos ensalza de una manera que nos parece encantador. Bueno, esa es la actitud de niño, esa capacidad de romper estructuras, de ser divertido. Y vamos igual con ese vendedor y le compramos porquerías y cosas que no nos sirven porque nos encanta esa frescura que tiene, esa inocencia. Cuando se le pregunta a una persona qué espera de su pareja, normalmente se dice, bueno, que sea, las mujeres dicen que sea simpático, chistoso, no sé, sorprendente, que me sorprenda es decir, que sea un niño, que sea un niño. De parte del hombre también, la figura de la mujer se espera y está probado que es la más atractiva de todas las figuras femeninas, es la de la niña, ¿no? De la mujer aniñada o de la niña, de la más juvenil, no solo joven, sino juvenil, ¿no? Que tenga ese espíritu y se dice, bueno, nuestra pareja, por ejemplo, ya se ha apagado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que somos dos viejos, dos Cenex, aunque tengamos 20 años, dos Cenex.
Entonces el niño es el motor del cambio. El niño siempre la ruptura de estructuras, el seguir caminando, es el héroe que emprende su viaje pese a todo y un viaje que se emprende cada día. Pero claro, tiene que ser un niño realmente orientado, ese héroe, hacia el self. De lo contrario es un Don Juan, de lo contrario es un solterón, de lo contrario es un inconstante, un irritable, como hemos hablado. Entonces, por un lado, fíjese, tenemos la vida prosaica. O nos adaptamos a la sociedad con todo lo que hay y tenemos ideas fijas y aceptamos que esas ideas van a ser las que nos van a acompañar siempre, o por otro lado volvemos a la madre. Es decir, no emprendemos nada, no asumimos ninguna responsabilidad. Pero hay un camino medio. Ayer hablamos que la solución del puer, según Jung y Maribon Franz, no tanto Hillman, era el trabajo. Es decir, el asumir responsabilidades, el acercarse al Xenex. Es decir, necesitamos el toque de Xenex porque es lo que complementa al puer. Un puer sin Xenex se pierde, es volado. Un Xenex sin puer se anquilosa. Entonces necesitamos el trabajo. Necesitamos hacer aquellas cosas que no nos gusta hacer, sistemáticamente, ¿eh? Me refiero a tener que darse cuenta de que la vida implica hacer cosas que no son divertidas, a veces durante un tiempo largo. Entonces esa es la figura de la cruz. La cruz en la mitología cristiana representa eso, representa el no me gusta, pero lo tengo que hacer. Jesús decía, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Y finalmente dijo que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Ese fiat voluntas tua, que se haga tu voluntad. Es decir, esa posibilidad de saber que el camino del héroe no es fácil. Ser Aquiles, ser, no sé, cualquier héroe, Arjuna, ¿no? Dentro del Bhagavad Gita de la India, es mucho más difícil que ser un niño de mamá en su casa o que ser un adaptado. Es mucho más difícil porque el camino se va haciendo al andar, hay que ir viendo por dónde es. Hay dificultades, hay sorpresas, hay cosas difíciles. Eso es la cruz. Entonces, la forma que tiene la Virgen, ¿no? de querer recapturar a su hijo y decirle a Jesús, vuelve conmigo, ¿no? Como cuando lo fue a visitar y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, él podría haber dicho, bueno, está bien, mamá, ahí voy, esperamos un minuto que termino de predicar acá y voy. ¿Cuál es la forma que tiene la madre de traernos de regreso? Bueno, pulsiones inconscientes, no solo el sentirse cómodo volviendo a estar bajo el ala de la gallina, de mamá, sino también pulsiones de culpa. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te crees que eres? Haciendo vida propia. Y si te estás equivocando, ¿por qué no apuestas a lo seguro? ¿Por qué no vuelves aquí con mamá? ¿Me vas a abandonar? ¿Me vas a dejar? Esa especie de doble vínculo que hablábamos ayer en el programa también, de por qué no haces. Y por otro lado, no lo hagas, si no es para ti o no estás preparado todavía. Entonces, el héroe tiene que jugar con eso. Veo que en las películas de héroes siempre el héroe tiene esas contradicciones de estaré haciéndolo bien, ¿por qué dejé a mis padres? Al final estaba mejor en casa. Los judíos cuando salieron de Egipto se quejaban ante Moisés a cada rato y le decían, al final en Egipto, después de todo teníamos buena comida, teníamos techo, aquí estamos en el medio del desierto, no tenemos ni qué comer, no tenemos casa. Entonces es el precio de la libertad. El camino medio es la autoinmolación del ego prosaico. El ego prosaico, el ego cómodo que se adapta a las cosas, bueno, hay que autoinmolarlo, lo tengo que quemar. En pos del niño divino, que es el proyecto de la unión con el self. Entonces, el héroe nace de una madre, de lo inconsciente. Ahí tenemos Jesús naciendo de María, como dijimos, Krishna, que nace de dos madres. Hay héroes que tienen dos madres. Krishna nace de Devaki y de Yashoda, tiene dos madres. Como también Dionisos, que tiene dos madres, tiene a Semele, que era una ninfa, y después vuelve a nacer de Proserpina o Perséfone. Es decir, dos madres, dos cualidades diferentes, ¿no? A veces es una madre un poco más luminosa y otra un poco más oscura, cada una es diferente. Perseo,
que nace de Danae, y así vemos que cada héroe emerge de un seno materno y su historia finaliza, o lo matan o se sacrifica. Normalmente hay un sacrificio del héroe. Si el héroe muere de viejo, digamos, es un héroe que no es héroe. El héroe verdadero es aquel que sabe ir hacia donde la vida se le va a complicar. Entonces, el héroe se independiza individuándose, siendo él mismo, ¿no? Y para eso necesita morir, sufrir, ¿no? Necesita mutar. Es un héroe, cualquiera de nosotros, que necesita conocer la idea de sacrificio. Hoy en día, mortificación nos suena mal. Nos parece mortificarse, darse con una fusta, los cilicios, decimos San Francisco de Asís le ponía agua y ceniza a la comida para que no tenga sabor, los franciscanos se morían de frío andando descalzos, qué sé yo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, gente loca, decimos hoy, porque pudiendo vivir una vida de salud, no, elegían vivir una vida de extremos. El héroe es extremista, el héroe busca los extremos, pero no un extremo sin cabeza, ¿no? Como ya veremos, por ejemplo, en la película Into the Wild, donde esta película de Sean Penn, donde el personaje es un puer que busca huir simplemente, busca ser libre de todo y que nada lo atrape ni lo afecte, y sí, se expone a cosas muy graves y finalmente termina muerto. Muerto por algo que quizá no justificaba ese tipo de muerte. No es una muerte sagrada, no es una muerte por una trascendencia, es simplemente una muerte por una huida de lo prosaico, ¿no? de todo lo que sean responsabilidades. Entonces el héroe necesita autoinmolarse. En astrología eso es Saturno, eso es el Cenex. El viejo es el que fastidia al adolescente y le dice, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que ir a la cruz. La cruz es Saturno, es el tiempo te come, ¿no? El tiempo se acaba, es tu tiempo, tienes que hacerlo. Eso es Saturno. El héroe normalmente, cuando deja de ser el niño, el puer, es el sol, el héroe, el sol que emerge, es Apolo, ¿no? El gran dios Apolinio, arrogante, soberbio, el mejor de todos, pero le falta algo, le falta la maduración que da el tiempo. El tiempo es, dice el Bhagavad Gita, es el que todo lo engulle, pero todo lo madura también. Entonces, el héroe se autoinmola luchando contra el dragón. Se anima a vivir una vida de lucha. Esa lucha es la cruz de un Cristo, es el árbol de Odín. Acuérdese Odín, el de los vikingos. Él, para obtener las runas, que es el alfabeto nórdico, ¿qué hizo? Las runas creo que se llaman de Futark, una cosa así, se clavó él mismo, o se colgó, no me acuerdo, creo que era clavado contra un árbol. Y estuvo ahí, pero meses y meses, hasta que se le revelaron las runas. Y tuvo que sacrificar un ojo. Por eso Odín es tuerto, perdió un ojo. Entonces, el puer normalmente no quiere hacer sacrificios. Para que haga sacrificios tiene que convertirse en héroe, evolucionar hacia de ser un mercurio astrológico a ser un sol, pero después tiene que dar un paso más y acercarse a Saturno, al viejo, a ser el Cenex, y decir, sí, voy a sacrificar mi, no sé, juventud, mi poder, mi gloria, mi fama, mi belleza, en pos de lo que sé que vale la pena. Eh, Perseo, por ejemplo, tuvo que también hacer sacrificios matando a la medusa. Perseo se hubiera quedado más tranquilo en su casa, pero no, él tuvo que ir a matar a la medusa Gorgona. Cronos, Saturno mismo en la mitología, tuvo que Zeus tuvo que pelear contra Cronos, contra su padre, y vencerlo, desterrarlo. Krishna tuvo que pelear contra Kamsa. Krishna estaba muy bien en donde vivía, en Goloka, en Brindavan. Él vivía tranquilo ahí. O Gokula, no me acuerdo, porque uno es el celestial y otro es el terrenal. Él vivía tranquilo, como un pastorcito, con sus noviecitas y todo eso.
¿Y qué hizo él? Bueno, tuvo que ir hasta la ciudad, digamos, principal a pelear contra un tipo llamado Kamsa para vencerlo. Y lo hizo, y lo mató. De la misma manera, Rama, de la mitología hindú también, tiene que pelear contra Ravana. Y es un monstruo con un montón de cabezas y le raptan a la esposa y finalmente lo vence. Entonces hay una lucha y al vencer se obtienen dones. Por ejemplo, Zeus obtuvo el Olimpo y se convirtió en el rey del Olimpo. Odín, como dijimos, obtuvo sus runas, que es la sabiduría. Jesús obtuvo la posibilidad de estar sentado a la derecha del Padre. Eh, Krishna obtuvo el reino de esa ciudad que gobernaba Kamsa y se convirtió en el rey. Perseo obtuvo el amor de Andrómeda y Rama rescató a su esposa Sita, la recuperó. Es decir, cuando se vence al dragón, el héroe obtiene dones. Pero para poder vencer al dragón, el héroe tiene que perder algo. No podemos matar al dragón así impunemente. Para matar al dragón perdemos algo. Nos duele, hay sufrimiento, hay sacrificio, algo pasa. Y ahí se vence al pecado original. El pecado original es quedar pegado a la madre. El pecado original es la comodidad. El pecado original es quedar en el seno materno para siempre. Entonces, el puer renacido es un puer que conjunta a Marte, la fuerza del guerrero Marte, el dios principal de Roma, con Saturno, con el anciano. Es decir, un héroe que tiene la madurez de un anciano. Si solo fuera madurez de anciano, sería anquilosado, adaptado. Si solo fuera héroe, sería torpe, sería bruto. Bueno, necesitan las dos cosas, Marte y Saturno. Entonces, por eso astrológicamente Marte se encuentra exaltado en Saturno, ¿no? En Capricornio. Ese es el verdadero hijo de la diosa. Y ahí el héroe tiene una relación nueva con la diosa. Ya ahora la diosa, el dragón, ya no es el dragón, ya no lo come. Ahora el héroe ha vencido al dragón, pero nunca vencer al dragón es matar al dragón. Normalmente en las películas cuando muere el malo, no muere, queda como por ahí flotando, no se destruye. Ahora el héroe lo incorpora, obtiene sus dones, su fuerza. El héroe sabe que tarde o temprano eso va a volver. Entonces, salir de la diosa como comedora y relacionarse con la diosa como la madre divina. Y ahí aparecen las figuras, ya sea de Kali como la diosa trascendental, o la Shakti o la Shekinah de los judíos, es decir, como esa energía femenina que todo lo impregna, Maya, que se convierte, la gran ilusión que se convierte de Mahamaya, la energía que me engaña, en Vidya Maya, la energía de la sabiduría. Entonces, hay una relación nueva con la madre a partir de ahí, incestuosa, incestuosa. Es decir, una relación casi como de marido con la madre. Y la madre inconsciente entonces, que intentaba envenenar al puer, paralizarlo, con culpas y todo ese tipo de cosas, el puer forja ahora un ego, y fijémonos eso, un ego. No es que desaparece su ego y queda como flotando en un miasma, porque si no sería otra vez presa de la madre. Y el puer se da cuenta de algo muy, muy curioso, que es que las imágenes que vive y él como puer o como héroe no es una figura personal, es transpersonal. Es decir, el inconsciente colectivo, lo psicoideo, es algo que nos trasciende. No soy yo ya un héroe personal, no es Cristo muriendo en la cruz porque se llama Jesús de Nazaret. No, ahora es el sacrificio para el mundo. Y además Cristo se da cuenta de que Él no se está sacrificando porque es algo que le ocurre a Él como miembro de la provincia de Galilea. Es algo que es un imperativo que lo trasciende. Por lo tanto, el arquetipo de Puer, el arquetipo de Cenex nos impulsan. Entonces, en los sueños, lo inconsciente muchas veces se manifiesta como mujer. Soñamos con mujeres
en distintas posiciones. Por eso están las figuras de las moiras, las diosas del destino, las parcas, también Cloto, Láquesis y Átropo, que son las que cortan la cuerda del destino de las personas. Las erinias, las horas, son figuras femeninas que van apareciendo en nuestros sueños y nos indican nuestra relación con lo femenino, seamos hombres o mujeres, da igual. Y nos damos cuenta a su vez que estamos sumergidos en un mundo de figuras arquetípicas que no controlamos. Yo no controlo realmente cuándo la madre me va a comer con más intensidad, cuándo voy a poder emerger como héroe. No es algo tan voluntario, sino que es algo que ese Buda que se sentó e hizo un voto solemne de estar ahí hasta la iluminación, en el fondo no fue una decisión personal. Ese Buda es hijo de un colectivo, de su familia, de su cultura, de su tiempo. Por lo tanto, descubrimos, el héroe descubre, que ya no es hijo de una familia, sino que es hijo de la historia entera. Por lo tanto, deja de ser un individuo personal. Ahora es transpersonal. No deja de tener identidad, pero su identidad, significa ser idéntico a, ya no es soy idéntico a Pablo Veloso, el hijo de fulana y fulano. Ahora soy idéntico a el puer, el cenex, los arquetipos en general. Soy eso, soy esa totalidad. Entonces el karma, que aparentemente hasta ese momento era personal, ya no es personal. Ya me doy cuenta que yo no soy el que controlo mi vida, porque yo como ente individual jamás existí. Lo que existió siempre es un movimiento de arquetipos que aparecen en mi vida, se constelan, unos empujan a otros, unos duran un tiempo, otros emergen después, y se produce un gran drama cósmico. De la misma manera que si yo aparezco hoy naciendo en esta familia, voy a estar inmerso en cierto drama familiar del cual voy a formar parte. Y ya estoy formando parte desde que abrí los ojos, o respiré, o estaba gestándome en el útero. Bueno, de la misma manera soy parte de un drama nacional, de un drama, no sé, occidental, de un drama mundial, de un drama a nivel, no sé, sistema solar, galaxia, universo, totalidad. Por lo tanto, ¿dónde pongo yo el punto para indicar que yo controlo algo ahí? En ningún lado. Por eso el karma no es un karma nunca personal. El karma es un karma de la totalidad de lo que existe. Por lo tanto, la idea de individuo, como yo, fulano de tal, el héroe que mata al dragón y yo me siento feliz de tener ahora la condecoración, desaparece. Por eso el pecado de Ibris, que decían los griegos que era el peor pecado, el pecado de la arrogancia, desaparece también. Porque no fui yo el que me convertí en el héroe que murió en el madero de la cruz, sino que fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, no la mía. No hay mi voluntad. Entonces, todo problema personal que hasta ahora me aquejaba, mi sombra, mis miedos, mis angustias, me doy cuenta que es colectivo. Por empezar, es de toda mi familia. Así como yo puedo ver una familia donde los miembros, por su forma de constelar, enferman a otro, ¿no? Como por ejemplo el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Esta película o ese libro donde probablemente esa chica fue llevada a tener esos síntomas, esa posesión, como simplemente una expresión de todo un drama familiar. Ella tenía que enfermarse, tenía que quizá expiar ciertas culpas que sentían el resto de la familia. Bueno, ella fue el chivo expiatorio. Hay chivos expiatorios todo el tiempo. Hay hijos que necesitan que su madre se vuelva violenta y la vuelven violenta, pero no son ellos los que la vuelven violenta, es todo el drama que se constela de esa manera. Entonces deja de haber malvados y buenos, ya no los hay, ya todos son igual, en tal caso, entre comillas, de culpables. Entonces si a mí me mata un asesino o si yo mato a otro, en el fondo es un drama de la totalidad. Claro que si voy a un juzgado y explico eso, voy a ir preso igual, pero a lo que voy es que la concepción de estas cosas, cuando se las ve desde lo psicoideo, desde lo grande, y no ya del subspecia temporis, de lo pequeñito, bueno,
empiezo a notarlo de esta forma y cambia la forma de vivir. Em, ya lo decía Jung con ese ejemplo que alguna vez dimos de la luz ultravioleta, infrarroja, ¿no? Es decir, lo ultravioleta, los arquetipos, las ideas que aparecen en mi mente, trascendentes, y lo instintivo, mis ganas de comer, mis ganas de hacer el amor, mis ganas de dormir, mis ganas de, no sé, pelearme con otro, esos instintos todos responden al mismo movimiento arquetipal, expresado de distintas formas. Y casi como que en el medio hay una especie de yoicito pequeño que dice, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, ahora quiero comer, ahora quiero dormir. Pero en realidad ya hablamos muchas veces que ese yo simplemente es un referente que existe, lingüístico, a los fines de poder transmitir a otros supuestos entes cosas, relatos, recuentos de cosas que pasaron o van a pasar, es decir, la creación del tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vemos que cuando nacemos hay factores causales, ¿no? Que son las influencias conscientes e inconscientes de todos los que entran en contacto con el niño. Entonces, somos el producto de las influencias de lo que esperaba nuestra madre, nuestro padre de nosotros, los tíos, los hermanos, todos esos, ¿no? Conscientemente o inconscientemente. Pero también hay factores, influencias perinatales. El niño dentro del útero ya está recibiendo un montón de influencias. Esas serían influencias causales, directas, que podemos decir, bueno, es así por esto. Pero hay factores acausales, es decir, donde no podemos rastrear una causa, que son las predisposiciones que ese niño ya trae. Aquí estamos retrotrayéndonos un poco hacia más lo filosófico, ¿no? Donde ese niño ya viene a la vida con un trasfondo familiar, un trasfondo social, un trasfondo mundial, ¿no? Que lo empuja a ser lo que potencialmente puede ser. Cuando no es eso o cuando no se esfuerza por llegar a ser aquello que se supone que debe ser, es lo que Heidegger llamaba un ser inauténtico. Y ahí es donde se paga el precio de ser una persona adaptada, pero que postergó su heroísmo, como el Cristo que se baja de la cruz de Nikos Kazantzakis. Entonces, ser la bellota que se convierte en roble es el destino que está previsto para cada uno. Uno dirá, bueno, pero si entonces no hay una decisión personal en todo esto, ¿de qué sirve hablar de estas cosas? Bueno, hablar de estas cosas es poner las cosas en movimiento, ¿no? Cuando las palabras nos llegan, son influencias, y esas influencias van empujando en distintas direcciones. Entonces, por más que no haya una voluntad propia que decide voy a ir a matar al dragón, si entra en mí en forma de palabras, de leídas, oídas o lo que fuera, la idea de, mira, esto va de tal cosa, hay que matar a un dragón, hay que hacer tal otra. Bueno, eso va a entrar en mi sistema como si fueran ondas en el agua y van a crear una ola. Y esa ola, ese es el movimiento de ir y matar a un dragón, por ejemplo. Entonces, por más que no tengamos una voluntad propia, porque no exista una individualidad real, sí existen olas en el océano que se mueven y esas olas son propagadas, entre otras cosas, por la información. La información crea olas, la información mueve la vida. Entonces, no la muevo yo, no la mueves tú, se mueve. Entonces, la madre embarazada influencia a su hijo inconscientemente, luego de nacer también, y un ser es cósmico, transpersonal, pero también es personal. Entonces, no hay, si bien no hay un cambio, una individualidad personal, sí hay la posibilidad de llegar a ser aquello que uno está previsto para ser. Y ya para ir terminando, ya para acabar, quería hacer una referencia a un proceso que se refleja dentro del mandala astrológico, que comienza con la figura de Cáncer, el signo de Cáncer, que representa el útero. Cáncer es la madre, ¿no? La figura de Cáncer es como dos círculos con una colita cada uno y se cierran como si fueran un huevo. Bueno,
esa es la figura de la madre que da a luz un hijo. Y ahí aparece Géminis, que es la figura de los gemelos, que aparecen en tantas culturas, como Castor y Pólux, Rómulo y Remo, Mitra Varuna, Caín y Abel, Prometeo e Epimeteo, y Epimeteo su hermano, Osiris y Set, que alguna vez hablamos también. Y normalmente estos gemelos son uno mortal y otro inmortal, uno tonto y uno más inteligente, uno más independiente y el otro más dependiente, uno más temeroso y el otro más valiente. Es decir, esos gemelos son esa etapa de nuestra vida donde tenemos dos energías que nos tiran, una para volver para la madre y otra para realmente hacer camino. ¿Cuál vence? No lo sabemos, depende cada situación vital. La idea es que ese Géminis, ese hermano, ese gemelo, casi igual al otro pero no igual, sea capaz de matar a su hermano, en tal caso, como respuesta a la madre, e independizarse. Y ahí viene Tauro, que es como una especie de concreción, es el buey Apis de los egipcios, es Adonis, Osiris, Atis, Tamuz, que tenían que ver con esto, con hacerse toro, ¿no? Concretarse, estabilizarse, solidificarse, entrar en el mundo, salir de la madre y hacerse tierra. Y eso da, por último lugar, a Aries como la figura del héroe. Aries es Marte, es el héroe poderoso que ahora es él mismo. Se ha separado de la madre, se ha separado de Cáncer. Pero este héroe necesita para su maduración a Capricornio. Por eso decíamos, Marte se exalta en Capricornio. Entonces necesita ese héroe el toque de Saturno, el toque del anciano que le aconseja y le dice, no te vuelvas, no cometas el pecado del ibris, de ser un soberbio, como decían los griegos, no intentes como Belerofonte alcanzar el Olimpo volando sobre el lomo de Pegaso, sino que céntrate donde estás, trabaja desde donde estás, sacrifícate, aprende a ceder, y ahí aparece ese sabio que aparece en todas las películas, que va ayudando, al igual que el mago, ¿cómo se llama este? Del Señor de los Anillos, Gandalf, que va ayudando a madurar a Frodo, por ejemplo, que de otra manera es torpe o tiene sus arranques, y así en cada novela o película vemos que hay un sabio más viejo normalmente, con más experiencia, que ayuda a que los bríos de ese adolescente se vayan reencauzando. Por eso Cáncer como la madre, Géminis como la posibilidad divergente de volver o de arrancar, Tauro como la concreción, pero todavía muy, muy patosa, muy lenta, Aries como la posibilidad realmente de ser la punta de lanza que inicia un viaje, pero con el toque de Capricornio que le da la madurez necesaria. Así que bueno, hasta aquí hemos visto la historia de nuestro puer y poela, y que ya retomaremos de algunas otras maneras para comprenderlo un poquito mejor, porque está conectado con muchas otras cosas. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Muchas gracias.